veíamos esas imágenes de la Semana de la Moda en Nueva York, como siempre, pero vamos a cambiar ahora, vamos a dar nuestra vuelta de página y nos metemos directamente en el mundo de la música, por supuesto, con nuestro invitado especial, especialísimo, yo diría, porque llevamos cuánto tiempo esperándolo y lo tenemos ya con nosotros. Bienvenido, Sebastián Ramírez, buenas noches. Buenas noches, Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, esperándote, porque tenemos mucho tiempo de anunciarte y muchas ganas de recibirte, Sebastián. Qué suerte, ya estás acá. Y después de un tremendo éxito en Palma de Mallorca, cuéntame de eso. Bueno, la verdad que en Palma fue una sorpresa muy grata porque la gente me recibió mejor de lo que esperaba, o sea, llenamos, la gente salió encantada, digo, yo luego me quedé con ellos porque la verdad que es invaluable, ¿no? Que la gente te dé ese cariño y eso hay que aprovecharlo y hay que mantenerlo más que nada y respetar a la gente que hace esfuerzos hoy en día, como están las cosas, para venir a apoyar a uno. Bueno, por eso mismo, tanto en Mallorca como aquí, estamos con muchas ganas de hacer el espectáculo y bueno, y de pasar un buen rato juntos. Yo creo que sí, que lo vamos a pasar seguramente. Tienes por delante además también Madrid todavía y qué bueno es, yo creo que, mira, tengo muchas cosas por preguntarte, Sebastián, porque además me encanta que en estos tiempos de crisis en que vivimos tengamos siempre esa otra cara de la esperanza, del positivismo, del poder conocer a alguien y por eso ahora y conocerte un poquito más, toda la gente que está en casa, una persona que sueña con trabajar, con vivir de la música y que lo consigue. Ese eres tú, Sebastián. Pues la verdad que me siento privilegiado, ¿no? De hoy en día poder trabajar haciendo lo que más me gusta, ¿no? Gracias a mucha gente que me está ayudando día a día, colaborando, bueno, como Obdulio, Claudio, que están aquí hoy, a ti también que me recibes y bueno, y a toda la gente que día a día hace que esta familia vaya creciendo y que haga posible que yo pueda trabajar de esto, que es la ilusión que siempre tuve desde niño, ¿no? Efectivamente, porque además yo creo, bueno, una ilusión que a lo mejor cuando nace, porque tú desde muy jovencito, 13, 14 años, a lo mejor ya, ¿no? Las primeras inquietudes en esto de la música, cuéntame. Sí, bueno, más o menos a esa edad fue que yo empecé a cantar, que empecé a descubrirme, ¿no? Que fue la época de que mi madre dejó de decirme cállate, Sebastián. Ay. O sea, había una época que era cállate, Sebastián, cállate, de repente no decía nada. Y pasó una época que me decía, a ver, vení, Sebastián, ¿por qué no les cantás a los ya, primos? ¿verdad? Y entonces ahí fue que me lo empecé a tomar un poco más en serio, pero me gusta cantar desde que soy muy pequeñito. Iba vestido de Michael Jackson por la calle, me acuerdo, con 7, 8 años. Buenos referentes, sí tienes buenos referentes. Iba a comprar el pan de corbata. ¿En serio? Sí. ¿Y eso por qué? Y porque me gustaba vestirme así, como una estrella cuando era chiquito. Ya desde pequeño, muy bien, ahí vamos, el camino de las estrellas y lo estás consiguiendo efectivamente, o ya lo has conseguido, ¿por qué no? Háblame de este plan B, Sebastián, este proyecto, este trabajo, en el que también tiene mucho que ver tu autoría, porque además tú eres cantautor, eso es importante también de saberlo. Sí, bueno, plan B, ¿vale? En realidad se llama más que nada esta iniciativa que estamos haciendo de ir paso a paso, de ir por todas las partes de España, ¿no? que nos reciban y afianzar a la gente, a los fans, haciendo lo que estamos haciendo, directos muy íntimos, muy cercanos. Y bueno, y le dijimos plan B a la historia esta porque el plan A, que era la parte fácil, digamos, que era una producción y un sello discográfico de momento, no está materializada. Entonces, no nos queda otra que recorrer el camino más largo, pero sin embargo el plan B, el camino largo, es el que realmente luego va a hacer que cada paso que dé sea bien dado. Yo creo que es el efectivo muchas veces, a veces sí que queremos meternos en el camino corto, pero bueno, normalmente cuando nos cuesta más es cuando la cosa sale bien, cuando triunfa y cuando merece la pena. ¿Qué sonidos podemos encontrar, Sebastián, en este trabajo? Bueno, en este trabajo encontramos sonidos muy acústicos, ¿no? Dado que ya me desenvuelvo con la guitarra. Y bueno, quizás tengamos un abanico un poco amplio en lo que va a estilos, porque tenemos canciones que van para el lado, digamos, pop dance, hay canciones que van para la rumba, hay canciones que van para el rhythm and blues, o sea, hay un poquito de todo, ninguno tan definido, ¿no? Ninguno tan directamente, pero algunas tienen pinceladas de esos estilos. Está muy bien, está muy bien. Y yo te voy a preguntar algo personal, o es importante o es necesario para componer canciones de amor, por ejemplo, que son muchas de tus canciones, el ser así, ¿es Sebastián Ramírez una persona muy romántica en su vida real? En realidad, no sé si soy romántico, pero lo que sí soy es muy impulsivo, muy impulsivo y muy directo. Me gusta que la gente sepa de primera instancia, ¿no? Lo que pienso y lo que siento.
intento siempre dar la oportunidad a la gente, ¿no? O sea, siempre voy con digamos, con la mano abierta, ¿no? Hasta que la persona no me demuestre lo contrario, yo voy a darle todo y espero recibirlo también. Eso es lo que me hace de repente ser tan cercano con la gente, porque los trato como si fueran mis amigos, ¿me entendés? Hasta que me demuestren lo contrario. Hay gente que lo hace y hay gente que no, pero bueno. Bueno, siempre hay, por supuesto, hay de todo en esta vida. ¿Qué te inspira igualmente para componer? Bueno, me inspiran un montón de cosas que me han pasado, cosas que le han pasado a gente cercana y bueno, también cosas que me pasan por la cabeza, ideas, situaciones que me imagino. ¿Y se plasman ya ahí al papel o sí, son situaciones que de repente me veo envuelto en ellas y digo, si yo estuviera en esta situación, ¿cómo lo sentiría? De esta manera, de la otra. Y eso a veces se transforma en una historia que de repente no me pasó, pero la siento mía, porque como que la he soñado. Cuando sueñas algo es como que lo hayas vivido. Lindo, efectivamente, claro que sí. ¿Éxitos, fracasos en tu vida, Sebastián? En mi vida... Éxitos ya seguro. Sí, en mi vida yo creo que todos tenemos fracasos, porque no todo lo que uno se plantea sale de primera, sale bien. Siempre tenemos que aprender a hacer las cosas, porque la percepción que tiene uno sobre, en este caso, la música, hasta que no estás dentro no sabes realmente cómo es. Entonces, claro que hay... No me gusta la palabra fracaso, no hay fracasos, hay enseñanzas, ¿no? Sí. Enseñanzas. Y el éxito es para mí que cada persona que me ve y que me demuestra que le he llegado, ¿no? Que le ha gustado mi actuación y que está dispuesta a seguir en este camino conmigo, eso para mí es éxito. Seguro, seguro. Y ya lo estamos sintiendo, efectivamente. ¿Cuántos años desde el Uruguay hasta España? ¿Cuántos años llevas aquí ya? Voy a hacer 7 años. 7 años, en febrero voy a hacer 7 años aquí. Que además contabas en el programa, donde todos te hemos visto por primera vez, que dejaste todo, que te dijiste un día, voy a volcarme a esto, voy a ir a por mi sueño, fíjate que lo has conseguido, es maravilloso, pero ¿cómo es ese momento en el que tu vida decide dar ese clic para cambiar? Porque a lo mejor sí que le damos algún mensaje de esperanza a quien nos escuche, pero bueno, no es fácil tomar esas, ¿no?, determinaciones de dejarlo todo y de ir a por nuestro sueño. ¿Cómo ha sido? Es una situación un poco rara para mí, porque realmente fue como que un sueño se haga realidad. Y no por nada extraño ni por nada fantasioso, simplemente porque ciertas cosas se dieron como tenían que darse para que hoy en día pueda estar haciendo esto. Simplemente yo tenía un trabajo muy bueno, un trabajo lindo de hacer, me pagaban bien, tenía contrato fijo, tenía 14 pagos, o sea, estaba en una posición que realmente no me podía quejar. Pero mi vida personal dio un cambio, me ofrecieron en un momento dedicarme a cantar solamente por varios restaurantes de ahí de Castelldefels, donde yo vivo, y a cambio tenía que renunciar a mi trabajo. Wow, Dios mío. Y no me lo pensé 2 veces. Y la gente que se lo comentaba me decía, Sebastián, estás loco, vas a dejar un laburo fijo, vas a dejar una seguridad, cosas que la gente está buscando, vos lo vas a dejar por cantar, te vas a dar contra el piso, no seas nabo. Claro, es difícil, sí que había una cuota de realismo ahí, como tú dices. Pero claro que la había. Y yo no es que pensaba, no, a mí no me ha pasado. Yo decía, si me pasa, pues que me pase, me ponga a buscar trabajo de nuevo y listo. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de llevar a cabo esa decisión, ese impulso. Efectivamente, de subirse al tren, como decimos, exacto, ¿no? Cuando pasa. Así es la cosa. ¿Te me animas, ahora que estás aquí con guitarra en mano, a hacer un adelanto de lo que vamos a oír esta noche? Bueno, ya que la tengo aquí, pues... Vamos a escucharlo, por supuesto. No lo tenía pensado, más, ¿eh? No lo tenía pensado, pero bueno, vamos a hacer un... No sabías que te lo iba a pedir. No. A ver, el placer de oírte desde cerquita. Bueno, te voy a dejar un pedacito de Luna. Muy bien, ¿vale? Me encanta, claro que sí. Esta canción duró lo que en salir la luna. Esta ilusión menguó por no tener fortuna. Educado en esto del amor, recorrido por cualquier rincón, resignado a tu indecisión, entregándote mi corazón sin ni una condición, sin ni una condición. Wow,
Me encanta cómo suena, ¿eh? Porque ya la habíamos oído y tanto en las promociones, efectivamente. Bueno, pues amigos, vamos a tener mucho más con él. Vamos a dar esta vuelta de página otra vez. Nos metemos directamente en este concierto, en este Sebastián Ramírez Live, en este acústico. Y por supuesto que después de la publicidad continuamos con él. Así que no se nos mueven. Y lo dicho, a ti muchísimas gracias, Sebastián. Un honor de conocerte, de tenerte por aquí, por Valencia. Muchas gracias también a Odulio Santana, parte importante en todo esto, por supuesto. Y nos metemos de lleno en este sonido maravilloso de Sebastián Ramírez. Gracias. Gracias a ti. Nos encanta ver que hay gente de todas partes, por supuesto de Uruguay, de Argentina, gente de Colombia. Y los valencianos que nos encantan bueno, que se unan a nosotros, compartir, intercambiar las culturas. Nos encanta que ocurra eso, es verdad que sí. Y ahora les vamos a dejar una canción que escribí en mi adolescencia porque me gustaba la novia de otro. Y bueno, y dice así.
soy quien para juzgar, pero la vida te dirá, no quieras controlar. Amar es tan difícil como dar la libertad a quien tú quieras conservar.